Ay, Bobby, tú no sabes. Me van a matar. Ay, Bobby, tú no sabes. Me van a matar. Ay, Bobby, tú no sabes. Me van a matar. Ay, Bobby, tú no sabes. Me van a matar. 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 El autodenominado Bloque Paramilitar Héroes de los Montes de María tienen registradas 6.686 víctimas en el Sistema de Información de Justicia y Paz de la Fiscalía Colombiana. Actualmente, 2 de sus comandantes se encuentran detenidos por la masacre de Mampuján, Bolívar, en la que murieron 13 campesinos y todos los pobladores del caserío fueron obligados a desplazarse fuera de sus tierras el 10 de marzo del año 2000. 10 años después, nuevos dueños empiezan a hacer posesión de los terrenos. Los afectados aceptan acompañarnos a este pueblo abandonado para narrarnos lo que ocurrió. Unidos, todos juntos, por primera vez después de los hechos. Es una historia que quiero contar, no muy lejano que esto sucedió, estando en mi tierra natal, tierra de abundancia y de gran bendición, las bellas montañas, la riqueza frutal y agua cristalina que ya es mi región, pero se dio un huevo, una trágica guerra, que en el momento fue duro enfrentarlo, y hoy las aves cantan con tristeza, porque mi pueblo quedó desolado, y el Señor les consolaba en estos días, ustedes son mis hijos, yo los he traído, es necesario que se reúnan, es necesario que estén unidos, es necesario que se reúnan, es necesario que estén unidos. Lloremos todos, queridos hermanos, no de tristeza, sino de entusiasmo. El Dios del cielo nos ha protegido y nos llevado a dos de su mano. Así como le estoy diciendo, vivíamos feliz, comíamos su comida, los bastimentos baratos, carne barata, venían las mujeres de allá de María la Baja, venían a vender pescado. Esta señora aquí mataba ganado, 2 hasta 3 mataba. Nos comíamos sus 3 comidas, ¿no? No es como ahora que a veces uno no cuenta ni una. ¿Verdad? 3 comidas, su yuca acaba de arrancar, cocinar su plátano, acaba de cortar, con su vitamina. No es ahora que la gente anda comiendo pollo purina. Y el de abril. ¿Ah? Bueno, aquí era el negocio que yo tenía aquí, el granero y eso. Bueno, aquí trabajaba yo, aquí era donde yo vendía. Tenía un granero aquí, la mamá mía venía y mataba res aquí, ganado. O sea, aquí uno lo tenía todo. No, esto era muy bello, muy organizado, con su silla, todo estaba organizado, su baño. Y la verdad que uno estaba muy contento. Sí, aquí en el Puerto de Salud, donde venía un médico una vez a la semana. ¿Pero qué era esto? Esto no era pueblo, esto era una ciudad. Bueno, ¿y qué no venía aquí? No, pero no veía que era ciudad. Esto era una ciudad. Tenía movimiento. Sí. Yo tenía movimiento. Yo aquí cogía y me iba para María la Baja de a pie, porque uno no tenía temor. Por la mañana cogía de aquí, fritaba ese pescado y cogía por aquí, por ahí, para los chinos a vender, sin temor, sin nada. De uno mismo, el pueblo era sano, era sano. Aquí era la sala donde, aquí estaba un televisor, era donde yo tenía el negocio. ¿El cuarto era este? No, aquí esto era lujoso, esto aquí tenía
un equipo de sonido. No, esto se perdió, sabe que llegaron los paracos y, o sea, nos hicieron ir de aquí, nos desplazaron totalmente. Nos llevaron todo, la mercancía que tenía aquí, plata en efectivo, prendas, así que hay que decir nada. Por ahí estaba un muchacho una vez por ahí trabajando por los montes eso, venía una vez con una carga de unos animales con carga de yuca, para que el carro la cogiera aquí, la yuca, por ahí la sacaban. Y por ahí lo mataron por ahí por el camino. Pero llegaron a una vereda allá arriba, Las Brisas, allá sí asesinaron unos conocidos, que ellos bajaban aquí a comprar y eso, tipo trabajadores. Porque no eran para decir que eran, yo nunca los conocí como guerrilleros ni nada de eso, sino que como estaban en su finca llegaron y los mataron. Pero nunca oí nada de eso, que ellos eran guerrilleros ni nada de eso. No sé por qué los mataron, porque eran gente de bien. Entonces uno vivía con ese temor, caramba, esa gente esa gente son malas. Decíamos así, aquí cuando hay alguna cosa van a conspirar con esa gente, porque ellos son los que están metidos ahí. A nosotros nos desplazaron como la guerrilla venía aquí, a veces pasaba por aquí, entonces ellos pensaban que uno tenía que ver algo con eso, pero uno que está en el pueblo no ve las personas y uno va a decir, no, alguien se da aquí y eso. Bueno, eso fue una tarde del 10 de marzo, aproximadamente a las 5:30 de la tarde, estábamos en sus casas, cuando de repente comenzamos a ver por los cerros unas personas que venían bajando encapuchadas, llegaron a la plaza, rodearon el pueblo y comenzaron a sacar a todas las personas que estaban en las casas. Para la plaza, todo el mundo para la plaza, tratando a la gente mal. Hueputa, guerrilleros, son unos de guerrilleros, ustedes aquí son unos de... Y tratando a la gente mal, para la plaza, para la plaza. Habían personas, habían señoras que estaban embarazadas, algunas se desmayaron. Y bueno, y así transcurrió unas 2 horas. Pero hacían como unas filas ya, ponían unas filas y entonces mandaban uno que fuera pasando. Pase, vaya. Ay, había algunas mujeres operadas. La señora María estaba recién operada, que vino este día de María, la pobre señora. Ay, hombre. Ay, y la gente con sus peladitos cargados. Le pusieron la fila. Pusieron una fila allá, pusieron otra por acá. Para fila. Hércale. Yo que tenía un peladito cargado, al negro de... Y yo, con manquera y Petronita también es un peladito manca. Y entonces... Me la regalan, soy desgraciada, soy guaputa, hija de madre. Son unos guerrilleros todos. Ay, la gente asustada. Comenzaron a sacar las rublas y decían que nos iba a pasar lo mismo que en el salado. Que nos iban a trozar la cabeza a todos, que iban a jugar fútbol con las cabezas. Tú sabes lo que pasó y en ellos el decían salado. que nosotros le colaboramos a la guerrilla. Digo, de que Y por esa razón nos iban no sé, he oído diciendo. a matar. Dice, le oí diciendo lo que pasó. Dice, bueno, eso mismo que hicimos en el salón lo venimos a hacer aquí. Ay. Digo, no sé, se me salió fue eso. Yo lo único que dije fue, gloria a Dios. La masacre de El Salado ocurrió 20 días antes del desplazamiento de Mampuján a menos de 50 kilómetros del mismo. Fueron asesinadas 59 personas por orden de los jefes paramilitares Salvador Mancuso y Jorge 40. Ambos hechos se atribuyen al bloque paramilitar Héroes de los Montes de María. Mientras que ellos le salían con groserías, algunos los golpeaban, los empujaban, los trataban mal con palabras. Todo el mundo clamaba a Dios, pidiéndole a Dios que los sacara de esta. De pronto miramos para los cerros así, estos que están ahí enfrente. Miramos para los cerros y miramos cantidades de ángeles tomados de las manos. Y la gente empezó hasta a aplaudir, a darle gloria a Dios porque no nos iban a matar. Después miramos para los cielos y la luna tenía 2 manos también y la gente siguió aplaudiendo y dando gloria a Dios por lo que estaba haciendo en esa noche. Fue una noche de tristeza, de llanto, una noche de temor, temblor, pero lo hemos dicho siempre donde vamos,
Eso es un milagro de Dios, porque los planes de ellos eran matar a todo el mundo. Pero cuando salieron dijeron, no sé por qué no podemos hacer nada aquí. Así Sí. Así dijeron, ¿por qué no podemos hacer nada aquí? ¿Qué es lo que pasa? se escuchó una llamada, él tomó su celular y contestó y le dijeron que no mataran a nadie de Mampuján porque esa gente eran inocentes. Aún cogió hasta rabia que por qué se iban a dañar los planes si ellos tenían todo planeado ya. Que no hemos hecho nada. Vinimos a matar y no hemos matado a ninguno. Y nos vamos a ir sin matar. Salieron, me cerraron mi puerta y se fueron. Dijeron, esa gente es inocente, no les hagan nada. Y él mismo dijo, verdaderamente que ustedes tienen un Dios poderoso, porque los planes de nosotros eran matar aún hasta los perros. Se le da plazo para el día, que el día salga. Ay, ese todo el día salimos nosotros como yo sí, con una bolsita en la cabeza, un bocho por acá, y la gente arriando. Ay, eso sí daba lástima, el camino es poco gente. La mamá tuya, ¿verdad? Guadalupe, estaba grave. y Luis también grave. Y los pusieron en una hamaca para poderlos sacar de aquí. En una hamaca para llevarlos para allá afuera. Para allá afuera, para sacarlos para allá afuera. Y se llevaron A 5. a 5 de acá de Mampuján, se los llevaron un sector más allá arriba. Y la gente quedó temblosa, con miedo. Veían los que según aquí no tenía nada de maldad. Por eso no hubo nada aquí. ¿Ah? Ya, gracias a Dios, entonces cogieron 5 y se los llevaron. Cuando se llevaron a las personas, a esas 5 personas, de ellos, uno era el pastor en ese tiempo y otro hermano. Y la iglesia nos comenzamos a orar y en la mañana incluso ya estábamos dispuestos a salir a buscarlo. Y ellos iban orando y orando y ellos le decían que ¿qué tanto hablan? Ellos le decían, vamos a hablarlo con Dios. Por eso no hicieron nada. Y con ellos no mataron. Cuando cogieron, los mataron, los mandaron a ellos para acá y ellos cogieron otro allá y así hicieron zafra. El término zafra hace alusión a la masacre de 13 campesinos ocurrida en los alrededores de Mampuján. Y en la mañana cuando aparecieron, vimos eso otro milagro porque eso no había sucedido. Las personas que esa gente se llevaba no volvían con vida. Mas, sin embargo, los acá de Mampuján todos volvieron con vida y no le hicieron nada. Entonces hubo otra obra de Dios. Porque hoy estamos ya ubicados ya en el nuevo Mampuján, como le llaman. Uno de los referentes turísticos más importantes de Sudamérica es Cartagena de Indias, en la costa atlántica colombiana. Sus murallas son testigo de un pasado violento, en lo que hoy es uno de los sitios de descanso más atractivos para turistas de todo el mundo. Sin embargo, a menos de 2 horas por tierra se encuentra una rica zona rural, que es paso estratégico para guerrilla y paramilitares en el departamento de Bolívar, la zona conocida como Los Montes de María. Sí, mire, es que los Montes de María tienen una historia interesante, porque los Montes de María fueron refugio de los cimarrones, refugio de los negros evadidos de la esclavitud. Entonces tiene un gran significado histórico. Y Mampuján, igual que muchos de estos, son residuos de la gente arrochelada, que algunos se volvían palenques. Porque el único palenque que existió no fue el de San Basilio. No, esto todo era una zona de palenqueros. Los Montes de María era zona de palenque. Y precisamente los sitios donde más se centran en Montes de María es en San Onofre y en María la Baja. Desde nuestra iglesia, la iglesia menonita, nosotros en este momento como Sembrando Paz somos la organización enlace de Acción contra el Hambre para trabajar acá. Entonces logramos que Acción contra el Hambre ofreciera sus servicios a Mampuján.
caserío llamado por sus pobladores el Nuevo Mampuján queda a pocos kilómetros de María la Baja, en Bolívar, en plenos Montes de María. Es un puñado de casas humildes construidas por sus propios habitantes en un terreno donado por el párroco local. Aquí, a pesar de las adversidades, la comunidad se ha logrado mantener unida y hoy encuentran un nuevo horizonte. Hay gente con mucha experiencia que ha trabajado en otros países que ha tenido la misma situación. Entonces invitamos, por ejemplo, a una pareja que venía de El Salvador, que han trabajado unos buenos años en El Salvador, se llamaban Carlos y Teresa Heiser. Ellos vinieron para ayudar en sanidad del trauma. Entonces empezamos a ver cómo podían ellos capacitarse para poder expresar a través del arte todos sus sentimientos. Y con el apoyo de esta pareja, de Teresa y Carlos, que ellos vinieron y trabajaron lo que llaman quilk, es decir, es el arte del retazo, ¿no? Con esa técnica más el arte que surge de la zona, que es lo que llaman arte primitivo, ¿no? Donde a partir de retazos en figuras van copiando la realidad y mostrando su sentimiento. Entonces estas mujeres se volvieron expertas, ¿no? Y han hecho realmente verdaderas obras de arte. En eso nosotros hemos ayudado porque creemos que es fundamental, creemos que algo fundamental para esa sanidad del trauma es lo espiritual, no lo religioso, lo espiritual. ¿Qué haces? Oye, pero no se han dado cuenta de algo. Que nosotros cuando comenzamos cosas de aquí, cuando hablábamos de esas cosas terminábamos llorando. Pero hoy no estamos llorando. Hoy nos reímos. Fíjate cómo Dios nos ha ido sanando. Ana dijo, ay, esta es la hermana Julia. Yo ese día lloré bastante. Yo digo, ay, ¿cómo salió uno de eso? Y a la dijo la vida con Sebastián. No, pero te hicimos más bonita de lo que tú eres. Tienes que reconocer. Tienes que alegrarte. No, pues nada, pero que no. Nosotros pasamos unas bien maluca, ¿verdad? Y hay personas que no entienden por qué nos reímos ahora, pero fíjate que la sanidad del trauma trae para que uno luego se ría de las cosas. No, yo ahora diciendo aquí del pescadito que le va como si le fuera diciendo a que hola. Pero mira la elegancia ella. De casualidad esta niñita fue a mi casa para que la peinara porque se venía. No habían desplazado y se venía, tenía que ponerse elegante. Y ella no se puso nerviosa. Y la mamá llorando, ¿cómo era eso? Imagínate, la mamá llorando, que no niñita alegre, peíname bonito o me voy. Miren eso. Y va, este tapiz es una de las cosas positivas que nos trajo. Si tuviéramos más poder viejos, nunca íbamos a aprender a hacer esto. Así es. Si hoy es que mira lo que estamos aprendiendo, ¿sí o no? Tranquilo, después de que hicieron esa gente, porque la tienda donde Chencho todo eso, todo, a Chencho se le llevaron ese día más de 15 bultos de arroz en un camión, ellos llevaron dos camiones,
En la casa se metieron, se le llevaron las prendas a mi mamá, se llevaron una toalla. Cuando ya salimos de la plaza que cogimos para allá, ve ahí duende me vino el llanto más grande después de darle la gloria a Dios. Empecé yo a llorar, yo en la plaza no lloré casi. Si no, cuando yo veo que partieron la puerta, el escaparate, le dieron un machetazo así y se llevaron todo, se llevaron una ropa y bueno, ese día no pudimos como dormir. A mí me parece que nadie durmió ese día, ni cuando dormimos nosotros que juntos con el vecino revuelto y ahí nos acostábamos todo el mundo. Y amanecíamos en el suelo, pelaron la mitad. No, y empezaron a enfermarse todos esos. Y orinar. Es que ese hacinamiento nosotros vimos muy grande. Llorando, llorando, llorando de poesía. Antes que amanezca el día yo te rezo mi oración. Llorando. Nosotros estamos haciendo un trabajo de recolección de la memoria colectiva, porque los que vienen después de nosotros sepan lo que pasó, que les llamara la atención aún a los niños y que no se tergiverse en el camino a la historia, que no se pongan cosas ni tampoco se le quiten puntos importantes de lo que estaba pasando. Luego pues comenzó un proceso duro porque la gente desplazada comienza a cambiar su forma de ser, su personalidad, pero fueron muchos problemas, en la comunidad fueron problemas terribles, de desorganización, de pleitos, y posteriormente pues enviaron a una señora proponiendo que las mujeres nos organizáramos y trabajáramos unas telas. Al comienzo nos pareció una perdedera de tiempo, pero en la medida en que le cogimos como el hilo a esto, que comenzábamos a coser y hablar sobre el tema, descubríamos que teníamos muchas heridas. En ese momento, pues cuando ya empezábamos a trabajar, nos dimos cuenta que era bueno. Era bueno porque iba quedando como una memoria allí en esa tela y iba quedando como bonito. Y a medida que hablábamos y sacábamos cosas, íbamos recibiendo una sanidad poco a poco. Y cuando quisimos terminar el tapiz, nos dimos cuenta que ya nos reíamos. Cuando nos tocaba recordar una historia de algunos, pues nos causaba mucho sentimiento, pero ya después nos causaba risa. Y de hecho hoy nos reímos no porque la cosa de risa, no, sino que de pronto creemos que ya estando sana, pues lo tomamos así. ¿Qué le ha quedado a estas comunidades negras, a estas comunidades indígenas en 200 años lo que llaman república? Son personas que han sido desplazadas y desplazadas y desplazadas a través de la historia. Hemos sido desplazados en estos 200 años muchas veces, en diferentes formas, y se nos quita la tierra y se nos quita lo que se tiene, y ahí se está. En cuanto al tema de si retornamos o no, eso está dividido. Que los ancianos quieren volver. La mayoría, muchos hombres quieren volver, pero las mujeres no quieren volver. Entonces mi esposo dice que las mujeres no queremos volver porque si se pueden dar cuenta las mujeres, miren, estamos bien gordotas y ellos están flacos. Entonces ellos dicen que porque ellos son los que tienen que ir allá todos los días a trabajar, irse un poco de kilómetros a pie, trabajar al machete, y nosotros estamos sentaditas aquí nada más sabrosas, y ahora que estamos trabajando estamos cosiendo y también sentadas. Eso dicen ellos. Entonces... No ha sido fácil la situación que hemos vivido cuando acá lo teníamos todo. Lo hemos perdido, lo damos aquí perdido, nuestros cultivos. Pero a pesar de todas las cosas, seguimos sobreviviendo y con esperanza aún. Ayer que estuvimos allá y que yo me aparté en un lugar allá en Mampuján sola y comencé a traer a mi memoria todas esas cositas, esas calles que yo caminaba cuando estaba niñita, que corría, que en pantaletica las corría. O sea, entonces eso me llenó como de sentimiento, pero dije, me mantengo en pie, no regreso. Para muchas mujeres pues es difícil volver a vivir lo mismo. ¿Y qué tal que después que estemos allá volver a hacer lo mismo? ¿Y qué tal que ahora sí sea que nos maten? Si es un milagro que no nos mataron, ¿y qué tal que ahora sí sea que tengamos que morir? Ese es el miedo. Pero yo pienso que podemos volver, porque la verdad es que creemos que Mampuján es una tierra bendita, productiva al 100%, y que nuestro bienestar está allá. Y la verdad es que yo invito a la gente que no venda sus tierras, porque el que vende sus tierras pues está vendiendo el futuro suyo y de sus hijos.
vida. Uno no sabe la vida, uno no sabe de su vida hasta que uno no se muere. Mientras uno está muerto, no sabe cuál va a ser su destino a la gente. Porque los únicos que han hecho daño no son los paramilitares y la guerrilla. Es que independiente del uniforme, la persona que confía en un fusil, ¿sí?, cree que es dueño de todo.